De regreso en Infórmate, hoy vamos a estar conversando con una persona, señores, que es de esta casa. Él no es invitado en Infórmate. Él pertenece al staff de Infórmate. El decano de la Facultad de Economía, Antonio Siriaco, nuestro hermano. Así mismo es, mire, cuando se habla de planteamientos de economía, de reforma fiscal, lo que me diga sería con lo que yo creo. Así es. Ustedes saben que esta es mi casa. Sí, esta Y es su siempre casa. será mi casa. Aunque usted a veces como que nos pega unos cuernitos por ahí. Ustedes saben que las funciones ahora que uno tiene le quita mucho tiempo, pero ustedes saben que siempre estamos a la disposición. Profesor, estamos en un momento neurálgico. Hay varias reformas planteadas, pero sin duda alguna, una de las más importantes lo será y lo representará la reforma fiscal, que aunque el gobierno no ha dicho es por este lado que va, ni la ha enviado al Congreso Nacional, ya hay muchas propuestas de por dónde debe versar. Usted, como un economista calificado, ¿qué entiende que se debe hacer? Mira, aquí hay tres grandes problemas que tiene el sistema tributario, que es lo que hay que atacar. En primer lugar, la evasión fiscal. Y esa evasión está en los grandes contribuyentes. Y el impuesto que más se evade es el impuesto sobre la renta a las personas jurídicas. Estamos hablando de un 62%. Eso es un problema que hay que atacar. Segundo, la informalidad. El Banco Central acaba de presentar un proyecto, una encuesta, conjuntamente con el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. Y hicieron un levantamiento de 470,000 establecimientos. Y de esos 470,000, 404,000 eran MIPYMES. Oigan eso, ¿eh? MIPYMES. Eso representa alrededor del 85.9%. Y de esas MIPYMES, el 14% solamente eran formales. Eso significa que prácticamente la informalidad laboral constituye el tejido empresarial en la República Dominicana. Y para tú establecer una política y una reforma fiscal, tú tienes que tomar en consideración esa restricción. Porque ¿qué te está diciendo ese monto de informales? Bueno, que están fuera del pago impositivo, no tienen RNC. Entonces, eso es un problema. Y el otro es que hay que simplificar el sistema tributario en la República Dominicana. Hacerlo mucho más simple para precisamente esos grupos, las MIPYMES, microempresarios, pequeños empresarios. Pero también aquí debe haber un componente progresivo, en el sentido de que el que más tiene, más pague. Nosotros, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, vamos a presentar una propuesta la próxima semana, ya de manera formal, ante la sociedad dominicana, mediante una rueda de prensa, precisamente en una propuesta cuya máxima es menos evasión y más recaudación. Y lo hacemos así, tomando en consideración esas restricciones que te he mencionado. Ya nosotros hemos lanzado algunas soluciones. Y déjame decirte lo siguiente. La propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales es una propuesta que necesariamente, si el gobierno la asume, no habrá, como piensa la población dominicana, un impacto negativo en aquellos, evidentemente, que son más pobres y en la clase media. ¿Cuándo ustedes la van ya a entregar esa propuesta? Estamos revisando. ¿Cuándo uno puede ya tener la mano, conocerla? La próxima semana. Ustedes también formarán parte, ¿no?, de ese proceso. Porque para nosotros el tema más nodal que tiene y que va a tener la reforma fiscal es el tema del sector eléctrico. Es así. Profesor, pero usted comenzó diciendo los puntos neurálgicos que debe abordarse en esta reforma fiscal. Pero, por ejemplo, en el caso de la tributación, ¿qué ustedes plantean? Hay algunos que entienden que podría bajarse el impuesto. ¿Cuáles son los planteamientos que ustedes hacen? Mira, vamos con el impuesto que más se evade, que es el impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, donde están los grandes contribuyentes. Por ejemplo, nosotros somos personas físicas. A mí me hacen un descuento sobre mi ingreso bruto. A ti también, a Ana también. Entonces, ¿qué ocurre? A las empresas
le aplican el 27%, no es al ingreso bruto, sino al ingreso neto. Por ejemplo, si tú ganas, si tú presentas a impuestos internos, a la Dirección de Impuestos Internos, ingresos por venta de 1.000 millones, y luego entonces le presenta concomitantemente gastos por 500 millones, 1.000 millones menos 500, te da 500. Y ese 27% es sobre lo neto. Okay. ¿Qué ocurre? Y tú te preguntas, ¿por qué hay evasión? Bueno, porque cuando muchas empresas presentan sus gastos, hay gastos ahí que no son parte de la empresa. Son gastos que muchos de ellos corresponden a actividades que son privadas y personales. Entonces tú estás abultando los gastos para que tus beneficios o la parte neta sea bajita y tú pagas. Entonces cuando te aplican el 27%, tú pagas poco. Ahí hay un tema de evasión. Ahora, ¿qué nosotros proponemos en ese caso? La DGI no tiene capacidad para poner un supervisor en cada una de las empresas. Entonces nosotros decimos, no, ese 27% va a ser por lo bruto, es decir, por los 1.000 y no por los 500. Entonces, si se lo aplica a los 1.000, las recaudaciones del gobierno, ¿cuánto van a ser? 270 millones, no 135. Pero, Ahora, ¿qué ocurre? El empresario va a decir, eso es mucho. Tú me vas a quebrar la empresa, claro, entonces tú le bajas la tasa. Y tú dices, está bien, para yo cobrarte lo mismo, en ese ejercicio que te he presentado, yo en vez de cobrarte un 27, te voy a cobrar el 14%. Y fíjate que tú estás bajando la tasa, recaudando más, pero reduce la evasión. Y a partir de ahí ese impuesto comienza a ser mucho más efectivo. Ustedes son pequeños contribuyentes. Exacto. En su gran mayoría, ustedes se acogen al régimen simplificado de tributación. Así mismo es. Entonces, ¿qué nosotros planteamos? Mira, hay muchos informales. Ahí nosotros planteamos la transformación de ese régimen en un monotributo. De ahora en adelante, Infórmate va a pagar un monto fijo. Ese monto fijo que va a pagar Infórmate o será mensual, va a depender de cómo lo determine la DGI, o será trimestral, como se paga el RCT, sí, o será anual. Pero ustedes no van a hacer declaración anual. Ustedes solamente van a tener un RNC. Pero además, eso le va a evitar, con ese monto fijo que va a incluir los pagos que ustedes hagan, más la tesorería de la Seguridad Social, más el Infoté, todos los pagos en uno solo, eso le va a evitar a ustedes, Ana y Danilza, contratar un experto fiscal. Porque usted ya tiene certeza de que Infórmate como pequeño emprendimiento va a pagar a lo mejor 25,000 pesos o 50,000 pesos y que esos 50,000 pesos va a ser trimestral o semestral y ya iba a incorporar todo, la seguridad social, el Infoté, todo. Porque todo se queda claro, en impuestos, profesor. Claro, entonces eso le va a facilitar, pero también tú me preguntas, ustedes son formales y el que está informal, ¿cómo yo le genero el incentivo para que se incorpore? Bueno, eso tiene que ir acompañado, que le vamos a proponer una amnistía fiscal. ¿Tú quieres incorporarte? Bien, vamos a partir de cero. Entonces ahí tú vas poco a poco ampliando la base porque más pequeños contribuyentes se van a incorporar al sistema formal. Y eso implicaría un aumento de la base. Ahora, vamos con el impuesto sobre el ITEVIS. Es el impuesto más regresivo que existe. Y la tasa del ITEVIS en la República Dominicana es de las tasas más altas. ¿Qué nosotros proponemos? Que la tasa se disminuya de un 18 a un 14. Okay. Pero nosotros no estamos de acuerdo con los economistas que dicen que hay que bajar la tasa a un 10 y universalizar. Ampliar, porque estamos lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros incluso somos de los que mantenemos la exención del ITEVIS. Entonces, nosotros mantenemos esa excepción, que se baje la tasa, se amplíe la base, pero que no se toque las exenciones
a los alimentos, no podemos permitir que el huevo le pongan, aunque sea una tasa reducida, le pongan ITEVI, Claro. ni que el pollo vivo le pongan ITEVI, El ni que las arroz. carnes, el arroz, nada de eso. La canasta básica. El plátano, el guineo, los víveres, eso tiene un peso en el imaginario de la gente. Ustedes se imaginan una campaña electoral que ¿quién te incrementó el huevo? ¿No? Y Recordemos una famosa campaña Porque electoral tú que le hubo estás por ahí. dando, vamos a decir, desde el punto de vista político. Ahora, si el gobierno se lleva de los economistas que plantean eso, bueno, nosotros estamos planteando una solución y una propuesta que obviamente va a ser viable. También hay que poner el déficit de aquí sobre la mesa del Banco Central porque impacta a las finanzas públicas. Y nosotros planteamos, como muchos otros plantean, es muy normal, que ese déficit se saque del Banco Central y se vaya a Hacienda. ¿Qué hace el banco para sostener gran parte de ese déficit, de esos intereses y pagar los intereses que generan los certificados que emite el banco? El banco emite certificados y lo emite a una tasa de interés atractiva, alta, para que las AFP, para que el sector financiero, para que incluso muchos inversionistas que tienen ahorro compren certificados del banco a través de la bolsa de valores y lo emite a tasas que son altas. Eso induce a que las tasas de interés en la República Dominicana en promedio sean mucho más altas que el promedio de la región. ¿A quién está penalizando? Te está penalizando a ti como usuaria de tarjeta de crédito, como posible inversionista para comprar una vivienda, que cuando vas al banco son tasas de interés altas. O cuando tú vas a comprar, no sé, un vehículo, tasa de interés también relativamente alta. Entonces, nosotros decimos que si eso se pasa al Banco Central, ya se pasa a Hacienda, ya el Banco Central no va a generar esa distorsión y va entonces a inducir a que la economía tenga un coste del dinero, es decir, que las tasas de interés sean mucho más bajas. La economía está en recuperación. En el 2021 no se puede hacer eso porque tú estabas saliendo de una pandemia. Pero ahora no. Ahora la economía está en franca recuperación y además el partido de gobierno que gana y repite domina los poderes del Estado, domina el Congreso, tiene mayoría incluso absoluta en la Cámara de Diputados. No hay excusa, Ana. Este es un momento importante. Si no, no habrá otra oportunidad. Profesor, su propuesta, la propuesta de ustedes, usted dice que la parte más neurálgica es el sector eléctrico. Pero antes de eso, ¿qué tan benevolente o qué tanto miedo podemos tenerle a ver una vez y por todas esa discusión? Las reformas, Ana y Danilza, tienen costos políticos y tienen costos y beneficios políticos también. Cuando a nosotros nos hablan de que hay una reforma fiscal o tributaria, nosotros pensamos que nos van a sacar el dinero de la cartera. Cada quien dice, bueno, viene algo malo. La gente no asimila que el pago de impuestos podría también traducirse en mejorar servicios públicos, porque no ha sido la tradición en la República Dominicana. Quizá en otros países en eso, profesor. La gente piensa distinto, ¿no? En el sentido dice, bueno, o por lo menos los gobiernos hacen un esfuerzo importante. Pero está la otra parte de la moneda. Está, por ejemplo, el gasto público. Nosotros solamente hemos hablado de la parte de ingresos. Pero para hacer una reforma fiscal, también tú tienes que, como gobierno, decir, ¿qué yo voy a hacer? ¿Cuál es mi nivel de desprendimiento? Entonces, hay también oportunidades de mejora. Por ejemplo, hay muchas propuestas que dicen, nosotros hasta ahora no hemos tocado eso, pero hay propuestas muy específicas que dicen, hay muchas instituciones que están dispersas. Por ejemplo, los programas sociales. Tú podrías recoger todos esos programas sociales que están dispersos y entonces crear un Ministerio de Bienestar Social o Desarrollo Social. Eso puede ser una propuesta por parte del sector gubernamental para tratar de legitimar ante la población una reforma fiscal, porque tú como ciudadana, tú dices, bueno, está bien, tú me exiges sacrificio, pero ¿cuál es tu sacrificio? Planteamos una ley de responsabilidad fiscal sobre la base de reglas estructurales que planteen esos
esos porcentajes de techo y de piso al gasto corriente. Pero también, dentro de ese contexto, para contener la parte del gasto público, planteamos una ley especial con respecto al endeudamiento público. Por ejemplo, la gente se queja mucho que se toma mucho prestado, que esos préstamos es para pagar nómina o para pagar deudas que se contrajeron. No es cierto, no se está tomando mucho prestado. Pero el endeudamiento es un tema que se ha venido acumulando y que con la pandemia todo eso se incrementó. Y es cierto, por ejemplo, que se han tomado una cantidad importante de préstamos. Yo te puedo decir a ti, bueno, si esos préstamos se utilizaran para el gasto de capital, bueno, ya ahí no hay problema, porque tú estás tomando un pasivo, pero tú estás entonces bajando, construyendo un activo. Claro. Carreteras, circunvalaciones, extensión del metro. Entonces, ¿qué nosotros decimos? Que se cree una regla especial para el endeudamiento, de tal manera que solamente se tome deuda para el gasto de capital o la inversión pública. ¿Podemos caer aquí en los últimos 2 años del gobierno de Hipólito? No, yo creo que no. Yo creo que aquí no. Se está hablando mucho de eso. No, porque en el caso, por ejemplo, del 2003 fue una crisis bancaria. Claro, bancaria. Claro. Y ahora, que eso, ahora no hay ese el sistema financiero está muy sólido, hay que decirlo, ¿no? Porque el tema eléctrico, dentro del déficit que tiene el gobierno, es prácticamente casi la mitad. Así mismo es. Y entonces eso hay que buscarle una solución. La solución no es inmediata. Por ejemplo, aquí, con el tema del pacto eléctrico, ¿qué se hizo? Para que la gente entienda. No se planteó un desmonte de eso. ¿Y qué ha pasado? Pero eso, fíjate, para que tú veas, el pacto eléctrico, para que la gente entienda, mira cómo fue, muy simple. Yo te voy a permitir, a partir del pacto, de la firma del pacto, que tú mejores tus cobranzas aumentando la tarifa, ¿verdad? Y una parte de esos recursos tú lo dedicas a invertir. ¿En qué? En medidores prepagados o prepago, mejorar la línea ¿verdad? De las redes, pero las inversiones no han sido suficientes. Y entonces nosotros tenemos el tema de que no se han hecho las inversiones y la tarifa comenzó a incrementarse. Sigue aumentando. Entonces, todo eso, y además el déficit de la sede se sigue incrementando. Esos apagones, porque yo como ciudadana, y todos los ciudadanos, la pregunta que se hace, y yo siempre le hablo así a usted en esta parte. No. Bueno, pero antes no habían esos apagones, ya se habían superado, y ahora, ¿por qué de nuevo los apagones? Bueno, hasta ahora lo que se han dicho es que como está fuera Punta Catalina, que es una planta importante y que hay una ola de calor, esas son las excusas, pero hay una deuda también. Cuando nosotros estábamos discutiendo... Indudablemente tiene que tener sus influencias. No. Pero cuando nosotros estábamos discutiendo ahora todo el tema eléctrico, que el Instituto de Energía hizo su presentación, bueno, hay un componente de una deuda acumulada por parte de del gobierno, de la sede, a los generadores. Ahí también puede haber algún elemento de un apagón financiero. Heredada esa deuda. Son deudas que se vienen arrastrando, claro. Porque por el monto, básicamente eso se viene arrastrando. Ahora, ¿qué ocurre? Yo creo que parte de la solución, y esa es la situación que yo creo que va a enfrentar el gobierno, que tiene la sede en el corto plazo, es seguir sincerizando el precio de la tarifa o reajustando el precio. Pero eso indiscutiblemente eso significa aumentar. Claro, no. Entonces, eso es insostenible. Por eso yo digo que quizá hay un temor ahí, porque ese es un tema. Entonces, tú tendrás que concomitantemente con eso comenzar a hacer inversiones. Aquellos, por ejemplo, que no tienen medidores. Aquí hay una gran cantidad de la población que demanda y consume energía, que no tiene medidor. Los denominados las plaquitas. Entonces, todo eso, generalmente hay que comenzar un proceso de inversión y eso conlleva que en el corto plazo la solución que pueden presentar dentro de este contexto de reforma es un incremento en la tarifa eléctrica. Ay, no, pero profesor, así usted me desconcerta. No. La solución al tema eléctrico es aumentar la tarifa. Todas estas son medidas impositivas una de las correcciones que hay que hacer en el corto plazo, porque en el largo plazo hay que hacer más inversión. Pero
necesariamente, y eso nosotros lo planteamos, el gobierno tiene que plantearse un incremento de salario general. Ajá. Todo esto tiene que ir Para que acompañado. se para aumento de energía eléctrica, entonces un aumento de salario, No, entonces no. viene una reforma No, fiscal. no, pero eso es posterior a la reforma, porque tú tienes que compensar o minimizar costos sociales y básicamente a los grupos más vulnerables. Eso es así. Es un efecto Que donde, recae en todos los sectores. claro, Porque claro, donde tú tienes que compensar a aquellos que se van a ver más afectados. Eso es así. Profesor, usted como economista, y ya vamos a lo real, a lo que estamos viviendo ahora. ¿Cuál es la situación real económica de República Dominicana? No, mira, la República Dominicana, por ejemplo, está viviendo este año un proceso de recuperación con respecto al año anterior. El año anterior, la actividad económica se ralentizó, eso hay que decirlo. La economía creció apenas 2.4, pero este año yo creo que las perspectivas de crecimiento son bastante halagüeñas. Y cuando uno compara el comportamiento de la economía con respecto al entorno, ¿no? Yo creo que la República Dominicana tiene una ventaja comparativa. Es decir, aquí hay una estabilidad política con respecto al resto de la región que le permite, en cierta manera, tener cierto nivel de holgura para las inversiones. ¿Tenemos estabilidad o no en el dólar? Aquí no hay problema, yo creo, de dólar. Este es un país que está recibiendo una cantidad grandísima de remesas. Este año van a ser más de 10.000 millones. El turismo está aquí, ¿verdad?, respondiendo. Y yo creo que la República Dominicana ha sido un país hasta dichoso. Son pocos los países en el mundo que reciben una cantidad de recursos en dólares sin ningún tipo de contraprestación. Contraprestación es que tú no le das nada al dominicano que vive en el exterior y a cambio de eso te envía una cantidad de recursos importantes. Así. profesor, Esa es la realidad. el compromiso de que inmediatamente ustedes presenten esa propuesta nos las haga Sí, llegar no, eso es. para poder ver sobre a qué nos vamos a enfrentar. No, y además, lo más probable es que el gobierno, quizá en la próxima semana, esté presentando su propuesta. Lo mejor y minimizar el costo social y el costo político. Muchísimas gracias por Gracias. acompañarnos en Informe. No dure tanto, por favor, para darnos luz. Ay, no, tú sabes que mientras uno esté más liberado, más rápido yo vengo. No se nos vaya lejos, que en esto vamos a seguir Sí. conversando. Esto apenas inicia. Así es. No olviden seguirnos en nuestras redes para más contenido e información. Y nos encuentra en Instagram como @infórmate_oficial, en YouTube como Infórmate RNN y en nuestra página web como www.informatedigital.com.